Well, queridos amigos, me da gusto estar con ustedes. La semana pasada el pastor Joshua Grauman vino y les predicó a ustedes y les pidió que amaran a sus enemigos, como Jesús dijo. Estoy agradecido por él y su ministerio. Tuvimos un buen tiempo eh, de comunión y bendición en la conferencia de pastores hace 2 semanas y fue un tiempo muy bendecido, muy dulce para estar con todos los hombres. Y después nuestra familia y yo tuvimos una pequeña breve vacación y Joshua vino aquí y yo fui a su iglesia donde su copastor estaba predicando. Y ahí es donde estuvimos una pequeña vacación, pero me da gusto estar aquí de regreso con ustedes. Bueno, por favor, tomen sus Biblias y vayan conmigo otra vez a Tito capítulo 3. Y otra vez, nuestro pasaje para estudiar es Tito 3 del 4 al 7. Tito 3, 4 a 7 es un pasaje tan rico y gratificante que creo que necesitamos detenernos un poco más en él. Hay tanto bueno aquí, tanta comida espiritual aquí para nuestra fe y quiero estar aquí más tiempo en este versículo que hace una oración magnífica. Estos versos describen aquí para nosotros nuestra salvación traída por Dios. Verso 3 dice que somos pecadores, pero después dice que Dios interviene y cuando Dios interviene lo hace como miramos en este pasaje y lo voy a poner de esta manera, lo hace en lo que podemos describir como en una manera trinitaria. Quiere decir, cuando Dios actúa, miramos esto bien claro, Dios el Padre actuando para nuestra salvación, Dios el Hijo actuando por nuestra salvación y Dios el Espíritu Santo también actuando para nuestra salvación. Así que quiero leer Tito 3 del 4 al 7 y mira cada miembro de la Trinidad mientras leo este pasaje. La palabra del Señor es esta. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén y amén. Así que miramos aquí la bondad de Dios nuestro Salvador, que es el Padre. Miramos la manifestación de ella, que es Jesús el Hijo. Y entonces miramos el lavamiento y regeneración y la renovación que es hecho por el Espíritu Santo. Ahora, como cristianos creemos en la Trinidad. Muchos de nosotros es nuestra fe y es lo que nos separa la verdadera cristiana de los cultos. Pero si somos honestos, creo que muchos de nosotros no nos gusta pensar acerca de la Trinidad mucho. A lo mejor pensamos que es algo que los cristianos deben de creer, pero a lo mejor es algo en tu mente que tú pones a un lado. Sí, fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no tiendes a hacer algo tan importante de la doctrina de la Trinidad. Tal vez la doctrina de la Trinidad tiene una connotación antigua o las palabras que se usan o a lo mejor es difícil tratar de concebir o a lo mejor quizá cuando tú piensas acerca de la Trinidad parece aburrido porque no puedes entender cómo el Padre, Hijo y Espíritu Santo puedan tener algo que ver con tu vida cotidiana, así que la doctrina de la Trinidad parece distante. Es probablemente no tan raro decir que para el cristiano común que cree en la Trinidad, pero a lo mejor lo consideran así, que Dios, quiere decir Dios el Padre, Él creó todo, y después tienes a Jesús el Hijo, y bueno, Él salva a la gente, y luego tienes a Dios el Espíritu Santo, que es el miembro misterioso de la Trinidad, y Él hace cosas
como hacerte sentir mal cuando el pastor está predicando, cuando lees tu Biblia y hace las cosas de una manera misteriosa. Bueno, yo quiero ayudarte con tu entendimiento a través del texto para mostrarte que la doctrina de la Trinidad no es solamente el distintivo de la fe cristiana, es el deleite de la fe cristiana. Primero, déjame darte algunas definiciones para clarificar. La Escritura enseña que hay un solo Dios. La Escritura dice que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que Dios, el Padre, es Dios. Pero no hay tres dioses, sino un Dios que existe en tres personas. El teólogo Wayne Grudem lo dice así: Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es completamente Dios y hay un solo Dios. Entonces, un Dios, tres personas, no tres dioses. Mira ahí lo que dice: tres personas en el Dios único. Nosotros como cristianos creemos que hay una naturaleza divina en unidad de tres personas distintas. O como dijo un teólogo, Dios es un qué y tres quiénes. Así, ¿por qué creemos esto? ¿Por qué creemos esto? Esto es algo que es difícil para procesar para nosotros, pero creo que hay dos razones que te quiero dar por qué creemos esto. Y en vez de decir es porque es lo que la Biblia lo enseña así, me gusta como alguien lo puso. Dice, esto es como la Trinidad, es como la Biblia dice la historia de Dios. Él dijo, la Trinidad es una doctrina que tiene una lógica, porque no es una especie de palabrería sobre la Trinidad y la unidad, sino más bien la enseñanza cristiana de sentido, la forma en la que la Escritura cuenta que la historia de Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí ves? Así que dice, la Trinidad es como las Escrituras cuenta la historia de Dios, quién es Él, cómo se revela Él mismo y lo que Él hace. Y así que la Trinidad es una lógica que hace sentido por cómo en la Biblia dice historias acerca de Dios. Así es como nosotros podemos decir que Dios murió en la cruz, porque Jesús es el Hijo de Dios, pero no que el Padre murió en la cruz. Hay una distinción allí. Así que ¿cómo hacemos sentido? Y la Trinidad es el lenguaje que usamos para describir cómo la Escritura nos dice la historia de quién es Dios y cómo Dios trabaja. Pero hay otra razón que es más a nuestro punto de esta mañana, y es que creemos que la Trinidad, porque como el teólogo Fred Sanders dijo, la Trinidad es el Evangelio. La Trinidad es el Evangelio. Él dijo en su libro Las cosas profundas de Dios, y créeme, es profundo, dice, la doctrina de la Trinidad pertenece inherentemente al Evangelio mismo, y que hay una conexión Trinidad en el Evangelio. Él explica que no puedes tener la Trinidad o el Evangelio sin la Trinidad. Dice que la Trinidad y el Evangelio no solo están agrupados para que no puedas tener uno sin el otro, están configurados internamente entre sí. El Evangelio es trinitario y la Trinidad es el Evangelio. No quiero decir cosas en reversa y sonar muy inteligente, pero quiero que proceses esto conmigo. Él dice que la obra salvadora de Dios viene de la Trinidad, pasa a través de la Trinidad y nos lleva a casa a través de la Trinidad. Así que la Trinidad y el Evangelio, como dijo, no están simplemente interlazados, o podemos decirlo así, los tres miembros de la Trinidad no solamente están unidos como cuando tienes los tres sabores en un helado napolitano. ¿Conoces eso? Dices, ¿es un sabor o son tres sabores? Tienes chocolate, vainilla y fresa juntos. Si tú eres como yo, a ti te gusta un de esos sabores más que el otro, así que agarras tu cuchara y agarras el chocolate, aunque te salga un poco de fresa.
en algunas veces así tratamos la Trinidad. Conocemos a Jesús, pero a lo mejor al Espíritu Santo lo dejamos a un lado. Bueno, lo que Fred Sanders está diciendo es que la Trinidad y el Evangelio, no solamente los miembros de la Trinidad no están juntados como si fueran la nieve que les acabo de explicar. No es así, como si fuera un sabor. Así no es. Debemos de pensar en la Trinidad y el Evangelio como un chongo de una mujer. Piénsalo, para tener a un una trenza, tienes que tener 3 mechones de cabello que los debes entrelazar para hacer el chongo de un peinado. Pero debes de tener 3 hebras entrelazadas para que puedas tener entonces una trenza. Y así también como debes de tener los 3 miembros entrelazados, los miembros en el Evangelio, como dijo Fred Sanders, internamente configurados uno hacia el otro, como una trenza. Así que cuando hablamos de la Trinidad y el Evangelio, estamos hablando cómo Dios salva a los pecadores. No estamos diciendo que Jesús te quiere y que Dios te odia. No estamos diciendo que Jesús murió y que el Espíritu siempre viene como un segundo pensamiento. No, la Trinidad es el Evangelio. La Trinidad es lo que da una forma tridimensional del Evangelio o es trinitario. Y quiero que veas esto, querido amigo. Y puedo definir cosas, pero ayuda mucho mejor si yo te lo demuestro en el texto de la escritura. Y es lo que vamos a hacer en Tito 3, 4 al 7. Tito 3, del 4 al 7 sería nuestra base de operaciones, pero siempre vamos a regresar a este texto. Y vas a mirar aquí que como un ballet, la salvación está bellamente coreografiada con cada miembro de la deidad desempeñando su papel para lograr la redención del hombre pecador. Y veremos a todos los miembros de la Trinidad trabajando juntos para mostrar cómo y por qué la Trinidad salva a los pecadores. Y tú vas a afirmar conmigo y con Fred Sanders, como dijo, la salvación cristiana viene de la Trinidad, sucede a través de la Trinidad y nos lleva a casa a la Trinidad. Y tú mirarás que la Trinidad no es el distintivo solamente de la fe cristiana, sino que también el deleite de la fe cristiana. Y veremos que nuestra salvación es planeada por Dios el Padre, nuestra salvación es realizada por Dios el Hijo y nuestra salvación es aplicada por Dios el Espíritu Santo. Y entonces miramos al verso 7 y entenderemos el porqué de la salvación. Primero, el cómo. Y así que primero, punto número 1, mostrando que el Evangelio tiene una forma trinitaria, nuestra salvación es planeada por Dios el Padre. Es planeada por Dios el Padre. Tito 3, verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, hablando del Padre, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y luego habla del Espíritu Santo y luego al verso 6, que Él, el Padre, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que la salvación de un pecador comienza aquí con un plan. Y no es un plan en la mente de un hombre pecador, sino cuando dice cómo me salvo, sino es un plan en la sabiduría y bondad de Dios que para planear la salvación para el hombre. Y nos damos cuenta aquí que mientras leemos la escritura, que el Padre se pone aquí como el que origina el Padre. Galatas 4:4 dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Dios no está actuando para salvar basado en respondernos, es enfáticamente no por nuestras obras, sino por
que Dios nos salvó a nosotros de acuerdo con su misericordia. Fue su misericordia la que mostró sobre nosotros. Como un hombre dijo, la misericordia es el criterio para medir la inmensidad de su gracia. Efesios 1 describe el planeación y cómo Dios el Padre escogió. Dice Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Puedes ir allí para que puedas ver esto tú mismo. Efesios 1, 3. Es un tesoro grande y quiero que lo veas. Efesios 1, versículos 3. El apóstol Pablo habla en la carta y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ves? Te date cuenta aquí la forma trinitaria, Dios el Padre y luego Dios el Hijo, pero es Dios el Padre el que nos ha bendecido en Cristo. Y luego dice en verso 4, porque Dios, ese es el Padre, nos escogió en Cristo, es el Hijo, antes de la fundación del mundo. Ese es el plan, queridos hermanos. Y dice que para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y en el verso dice, en amor, el verso 5, nos predestinó el Padre para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, asimismo conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Sí lo ves allí? Si vives la Trinidad y la forma de este texto que tienes a Dios el Padre estén trabajando allí, mandando a Dios el Hijo, pero si ves que la fuente es el Padre, el plan, la intención, la voluntad, el deseo está en el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu tomaron parte en el plan, pero como vemos aquí, el Padre es la fuente de nuestra salvación. Así que va de regreso a Tito, capítulo 3. Vemos que es el Padre que manda al Hijo y también que, como dice allí en el verso 6, que envía al Espíritu de Dios para salvarnos. Jesús dice una y otra vez en el Evangelio de Juan, él dice, he venido a hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Si ves el Evangelio de Juan, fíjate cuántas veces Jesús se describe como haber sido enviado. Él es el que fue enviado. Él fue enviado ¿por quién? Por el Padre. El Padre envía al Hijo y Jesús dice que Él está obedeciendo la voluntad del Padre. Dice en verso 4 que fue la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a la humanidad que apareció. Este amor y esta bondad aparecieron en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, pero el Padre no apareció, el Padre amó y mostró su bondad como a través del Hijo, y el Hijo aparece para nuestra salvación porque fue el Padre quien ha planeado y mandó al Hijo. Por eso es que dice en 3:16, Dios amó al mundo de esta manera que dio a su Hijo unigénito. Al término del verso 5, miramos el Espíritu Santo viniendo aquí y miramos a su papel en un momento, pero dice, notemos aquí quien Él derramó sobre nosotros abundantemente. Así que juntemos todo esto en la salvación. El Padre planeó, Él es la fuente, pero Él manda al Hijo y como miramos en un momento, con el Hijo también manda al Espíritu, al cual derramó abundantemente sobre nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador. Así que entiendan, querido amigo, que tu salvación viene hacia ti porque fue planeada por Dios el Padre. Pero luego date cuenta de esto, nuestra salvación es lograda por Dios el Hijo.
es lograda por Dios el Hijo. Verso 4, como dije, el amor apareció, quiere decir el Hijo. Y leemos en verso 6 que el Padre derramó el Espíritu a través del Hijo, a través de Jesús, quien es nuestro Salvador. Dos cosas que quiero que veas, que aquí Jesús es llamado nuestro Salvador y que Jesús derrama el Espíritu. Sígueme aquí. Primero, consideramos que Jesús es llamado el Salvador. Y si miras ahí en el texto, el verso 4, Dios, hablando del Padre, se llama el Salvador y entendemos que es la fuente o el plan de la salvación, pero ¿quién llevó a cabo el plan del Padre? ¿Quién murió en la cruz y según el plan del Padre? Como dije, no fue el Padre el que murió en la cruz, fue el Hijo que murió en la cruz. Y así que Jesús, el Hijo, es nuestro Salvador o rescatador y Él cumple la voluntad del Padre. Muchas escrituras hablan de como Jesús compra nuestra salvación sobre la cruz. Ya miramos a Tito 2:14, dice que Jesús se dio a sí mismo para redimirnos. Pedro también dice 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Y luego Pablo dice en Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Date cuenta allí la forma trinitaria de ese verso. Dios demuestra su amor para con nosotros como Dios, el Padre, demostró su amor por nosotros. ¿Cómo lo hizo? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El segundo miembro de la Trinidad cumple ese plan de salvación. Él dice en Romanos, aún ahora estando justificados, verso 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, si ves allí la Trinidad allí trabajando, nosotros éramos enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? A través de la muerte de su Hijo. Jesús se entrega a sí mismo como un sacrificio por el pecado y lo hace plena y libremente. Él no es un participante y voluntario en este plan, no, sino que no es arrastrado por el Padre contra su voluntad a la cruz. Él va de acuerdo con el plan del Padre, como dice Hebreos 12, por el gozo que es puesto sobre él, él perseveró en la cruz y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo explicas esto? El Padre y el Hijo, así es como lo explicas o como explicas este verso a través de la Trinidad. Así que el Hijo compra nuestra salvación, pero también el Hijo derrama el Espíritu. Mira allí en el verso 6 otra vez, a quien Él, es el Padre, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que Pablo nos revela que el Espíritu de Dios es dado por Jesucristo. Eso es, el Hijo de Dios es pues un agente o mediador del Espíritu de Dios y podemos decir que es un agente personal a través del cual Dios está actuando. En otra manera de decir es, no puedes eludir a Jesús y obtener el Espíritu de Dios del Padre. No puedes decir, no quiero a Jesús, solamente quiero el Espíritu, así que voy a ir al Padre. No funciona así. El Espíritu fue derramado del Padre a través del Hijo. Recuerda que Jesús en su discurso describiendo a los apóstoles que el Espíritu va a venir, en Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Juan 14:16 dice, pediré al Padre y él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que Jesús lo que está diciendo aquí y la Escritura nos enseña es que el Espíritu de Dios es derramado en nosotros a través de la agencia de el Hijo o a través de su Hijo. Internamente conectado o
en tu salvación, querido amigo. Todo trabajando junto, todos los miembros de la Trinidad trabajando para tu salvación. Y quiero que veas finalmente lo que Pablo dice acerca del Espíritu de Dios en nuestra salvación en Tito 3. El punto 3 dice, nuestra salvación es aplicada por Dios el Espíritu. ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Te has preguntado, ok, si creo en Jesús para el perdón de mis pecados, cómo eso me afecta? ¿Cómo me llega a mí? ¿Cómo consigo la salvación que me cubra y me cambie? ¿Dios el Padre simplemente lo marca en una lista en el cielo y lo recuerda? ¿O Jesús le recuerda al Padre que estabas en su mente en el Calvario? ¿Cómo es que la obra sacrificial de Cristo en la cruz y la salvación hace 2000 años, cómo eso funciona en la cruz, viene a ti? ¿Cómo es que el plan del Padre realmente llega y el Hijo resucitado es espiritualmente dada a ti? ¿Cómo? La respuesta es el Espíritu de Dios. Y regresemos otra vez al verso 5 en Tito 3. Él nos salvó, no sobre la base de obras que hemos hecho en justicia, según su misericordia. Y luego explica eso. Esta misericordia que viene del Padre hace esto por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, a quien derramó sobre nosotros abundantemente. Así que el Padre pone su amor sobre nosotros, pero es a través de su Espíritu que trabaja en nosotros. El Espíritu de Dios viene en acción aquí en salvación y su obra es trabajada como un lavamiento de regeneración y un renovamiento. Recuerda que la regeneración es este trabajo de Dios donde Él nos regenera o nos trae de los muertos a la vida. Y es una descripción del proceso donde el Espíritu de Dios da vida o imparte vida al que está muerto. Describimos esto como nacer de nuevo. Pero este es el trabajo del Espíritu Santo, está regenerando, renovando a los que están muertos o al pecador muerto. Cuando viene la fe en Jesús, esto es lo que ocurre. ¿Y cómo es que el Espíritu hace esto? Verso 6 dice otra vez, a quien derramó sobre nosotros abundantemente. Así que la obra del Hijo de Dios se aplica y se hace real por el Espíritu de Dios dado a nosotros. Dice allí que Él está derramando. Piensa como cuando tú tienes una copa, una botella y derramas algo como vino o algo así y tú lo estás derramando de el contenedor. Dice que hay un derramamiento abundantemente que está derramando de arriba hacia abajo, como en el libro de los Hechos, capítulo 2, como el que nosotros llamamos el día de Pentecostés. Y eso fue una obra de Dios en la historia redentora. Y cuando viene el Espíritu Santo en un individuo que cree, es el derramamiento del Espíritu, dice, sobre nosotros, dice que es sobre nosotros. Así que esto es personal, es directo, esto es un Pentecostés personal en el pecador muerto. El Espíritu de Dios es derramado sobre ellos y date cuenta allí. Dice que es abundantemente, abundantemente. ¿Falta algo? No, no falta nada. Pablo está diciendo que el Espíritu ha sido derramado abundantemente, generosamente. Eso quiere decir que a nosotros se nos ha dado en el momento de la salvación un abundante suministro del Espíritu de la salvación que es suficiente para nosotros. Jesús dijo en Juan 3:36, Él da el Espíritu sin medida. Si te das cuenta aquí en este texto, hablamos mucho de lo que el Padre ha hecho y lo que el Espíritu ha hecho, pero el Hijo se menciona como un Salvador y fuimos a otros versos para hablar y describir el
cómo Dios compra nuestra salvación en la cruz, pero tenemos este énfasis en el trabajo regenerativo del Espíritu y queremos preguntar por qué Pablo está enfatizando el trabajo del Espíritu en este texto aquí, en regeneración o en renovación. Y creo que la respuesta está en verso 3. Verso 3 dice que nosotros también en una ocasión éramos, y luego él describe esas 7 cosas como nosotros antes éramos. Antes éramos de esta manera y podemos continuar en todas estas cosas, pero dice en el verso 4, pero cuando la bondad de Dios apareció, y luego tenemos por el lavamiento y regeneración del Espíritu Santo. El verso 3 tiene que ser contestado. ¿Por qué no eres tú ya? ¿Por qué es que el verso 3 ya no es una descripción tuya? Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre ti abundantemente por el Padre a través de la agencia del Hijo de Dios. Juan Calvino fue el que dijo, cuando dijo, pero debido a que había hablado de los vicios de los incrédulos, habría sido impropio dejar de lado la gracia de la regeneración, que es la medicina para curarlos. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, él se le fue dado un nombre, Emmanuel. ¿Qué es lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Cristo, por su encarnación, el Hijo de Dios verdaderamente se convirtió en Dios con nosotros. Él ha ascendido de regreso al Padre y ahora tenemos el Espíritu de Dios, quien también podemos describir como Emmanuel, Dios con nosotros, porque por la presencia del Espíritu en nosotros tenemos a Dios verdaderamente con nosotros. El Padre puso su amor hacia nosotros, pero es a través de su Espíritu que Él trabaja en nosotros. Bueno, no tenemos tiempo de regresar a Efesios 1, pero lo voy a mencionar allí rápidamente. Efesios 1, 13 y 14 hablan del Espíritu de Dios y dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabes por qué no puedes perder tu salvación? Porque has sido sellado en él por el Espíritu Santo de la promesa. Dios el Padre actuó para traer tu salvación y después Él te ha dado o derramado el Espíritu Santo sobre tú a través del Señor Jesucristo, quien se ha dado, como dice Efesios, como una promesa de tu herencia. Verso 14 de Efesios 1, como una garantía. Así es como la Trinidad trabaja en nuestra salvación, pero tenemos que llegar al por qué. Termina en el verso 7 y creo que esto llega al porqué de la Trinidad en la salvación. Mira allí en el verso 7. Para que siendo justificados por su gracia, seamos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. El enfoque principal aquí de este verso no es ser justificado, pero es que seamos herederos. Este es el énfasis aquí, queridos amigos, este es el enfoque. Así que Dios toma acción para salvarnos, o como dice, justificar a los pecadores, legalmente declararlos justificados, y es basado en el trabajo de la cruz. Pero la justificación, tan buena como es, no es el punto aquí. Míralo otra vez. Justificación te deja algo más, para que siendo justificados por su gracia nosotros seamos herederos. Si ves cómo la justificación lleva a otra cosa, la justificación es el ticket que te lleva al show, y el show es que nosotros seamos hechos herederos. Jesucristo no compró tu salvación y te perdonó para que te pusiera en una esquina. Pero no, te ha traído. El Padre lo planeó, el Hijo lo hizo, y el Espíritu Santo para traerte en el amor de la Trinidad.
somos hechos herederos, y heredero es alguien, como tú sabes, que tiene derecho por la ley para los términos de un testamento para heredar lo que ha dejado otro. En un lugar o otro hemos deseado ser herederos de algún pariente rico. Bueno, en el Evangelio tenemos algo más grande que dinero. Tenemos heredamos las promesas, la vida eterna, que fuéramos hechos herederos de acuerdo con la promesa de la vida eterna. Así que nos dan vida eterna, que es la vida de Dios, y con Dios nunca se termina. ¿Cómo tú te conviertes en un heredero? Para hacerte un heredero no requiere trabajo de tu parte, tú no haces nada, alguien más tiene que hacer algo, o tienes que nacer para ser heredero, y necesitamos nacer otra vez. ¿Y cómo es que tú y yo nos convertimos en herederos? Nos convertimos en herederos a través de la adopción. Y estoy hablando de la doctrina de la adopción, que es similar a nuestro conocimiento de la adopción. Así que alguien que adopta y que pertenece de afuera y lo traen para tener los beneficios, también en la salvación nosotros somos perdonados de nuestros pecados y traídos hacia la familia de Dios. Somos adaptados. Gálatas 4 dice: pero cuando la plenitud del tiempo vino, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que nos redimiera a los que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Yo sé que no fuiste allí, es Gálatas 4 del 4 al 7, pero escuchaste la forma trinitaria de ese texto. El Padre envió al Hijo al hombre con el fin de redimirte, y luego dice que manda el Espíritu de Dios para que tengas el nuevo nacimiento. Y de igual manera, cuando un nuevo bebé llora, aquí un nuevo cristiano habla. ¿Y qué es lo que un nuevo cristiano dice? De acuerdo con este texto, dice que Él mandó su espíritu de su corazón en nuestro corazón para que nosotros clamemos: Abba, Padre. Ese es el lenguaje de la relación, y ha hecho posible a través de la doctrina de la adopción. Y si tú eres adoptado en la familia, tú eres un heredero. Por eso es que Pablo dice: si un hijo, entonces heredero a través de Dios. J.I. Packer dijo: la adopción es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio, porque trae una rica relación con Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo a ti, y eres traído en esta familia. Por eso es que Fred Sanders nos ayuda mucho aquí. La adopción, la relación es trinitaria y nos trae a esta familia. Así que, querido amigo, ¿dónde cabes tú en todo esto? ¿Dónde está tu lugar en todo esto, en toda esta teología que acabamos de describir esta mañana? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres este Dios? Tal vez el Espíritu de Dios te está obligando ahora a ver la gloria de Dios en el Hijo de Dios, y tal vez entonces tu pecado se ve tan feo y tan sucio, y ves qué tan insatisfactorio es, y si estás escuchando, y cuán satisfactorio y delicioso y liberador sería ser amado por este Dios trino. Y si es así, responde a la obra de Dios por su Espíritu en tu corazón. Termina con tu pecado y ruega a Dios que te coloque en su familia. Él nos salvó por su misericordia. Tu pregunta esta mañana, querido amigo, ¿hay misericordia para mí? Que yo puedo tomar esa misericordia. Por favor, tráeme a la salvación, tráeme a la bondad de la relación de la Trinidad. Bueno, hay
francés, predicador, Adolphe Manold, que dio un sermón de su antes de morir y dijo, si Dios le daba fortaleza, daría unas palabras en la Trinidad, y antes de morir él quería hablar de la Trinidad. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Bueno, él creyó que la doctrina de la Trinidad era más práctica y más tierna. Y él explica, dice, porque es la verdadera expresión que hay en Dios, ya sea con su relación con la humanidad o la interrelación que Él tiene con Él mismo. Él dijo, la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia el hombre corresponde a la relación entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el amor que se derrama para salvarnos. Es la expresión de ese amor que ha manifestado eternamente en el Padre. Dios antes de la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amándose unos a otros, y luego Él crea y luego Él manda su amor y nos invita para unirnos en la comunión de la Trinidad. Y en esto, muriéndose el pecado, el predicador dijo, la doctrina de la Trinidad se vuelve para nosotros tan conmovedora y profunda, y allí encontramos la base del Evangelio, es la fuerza de nuestros corazones, la alegría de nuestras almas, es la vida de nuestra vida, es el fundamento mismo de la verdad revelada. Fuerza, alegría, vida. ¿No es eso? ¿No lo es para ti? La buena noticia de la salvación es que en Dios tenemos un Padre adoptivo que planeó nuestra salvación. Tenemos un Salvador abnegado en Jesús que ha logrado nuestra salvación. Y tenemos la cercanía del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que ha aplicado la obra de Cristo y nos ha traído la salvación. Todos los miembros de la Trinidad han trabajado juntos para tu salvación. Cada miembro de la Trinidad ha tenido un rol activo y personal en tu salvación. Así que entonces nos unamos con este predicador hablando de la Trinidad, y que la fuerza de nuestros corazones y que la alegría de nuestras almas, porque es nuestro fundamento de la verdad. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? Creo que nuestra respuesta debería de ser de adorar. Creo que nuestra respuesta debería ser una doxología. Así que vamos a terminar y pueden ponerse de pie. Vamos a cantar y quiero que cantemos juntos la doxología. Alabado sea Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Alabadlo todas las criaturas aquí abajo. Alabadlo por encima de vuestras huestes celestial. Alabado sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Segunda Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Pueden retirarse.